carta del apóstol Pedro, capítulo 1, los versos del 3 al 9. Una esperanza viva. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Yo le sugiero a Lisandra que comparta esa oración con Rosa y familia. Traemos el Salmo de hoy, capítulo 16, los versos del 1 al 11. Una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus liberaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y en la hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Estas palabras de Dios. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio, hoy según San Juan, capítulo 20, los versos del 19 al 31. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados,
les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Esto es palabra del Señor. Pueden sentarse mientras pensamos y recordamos lo que hemos leído. Escuchemos una alabanza. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Pídele al Señor de corazón. Espíritu de Dios, Él es el consolador. lléname,
En el nombre de Jesús, reciban ahora al Espíritu Santo para que tengan paz y puedan compartirlo con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Invitamos a nuestro hermano Moisés, que tiene la hostia de hoy. Bendiciones, hermanos. Demos gracias a Dios por ese Espíritu. Demos gracias a Dios por su Santo Espíritu que está con nosotros. Y le pido, hermanos, que sigamos en oración, sigamos orando por nuestros enfermos. Pero más que todo, sigamos orando para que se haga la voluntad de Dios. Y nos dé ese entendimiento que necesitamos, esa aceptación de su voluntad, porque Él es el único santo y soberano. Su decisión en nuestra vida tiene que ser la que nos guía a nosotros a seguir por más. Tal vez no entendamos hoy su propósito, pero sí mañana. Sigamos orando por eso, hermano. Hermano, en la lectura de hoy, gracias a Dios, primeramente quería, antes de comenzar, todos estamos claros aquí que esta es la palabra de Dios que tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Y todos estamos claros que lo que está escrito aquí es 100% verdadero, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios nos da a nosotros una esperanza viva, eso debemos creerlo, vivirlo y seguir caminando hacia esta verdad. Una esperanza viva, que es la que el Señor hoy, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a hombres como tú, como yo, a que escribiera su palabra, para que tú hoy te beneficies de ella, para que tú hoy te guíes de ella, para que tú hoy sigas caminando por ese camino que Dios tiene predestinado para nosotros desde el principio de su creación, porque así lo dice su palabra y así lo creemos. Amén. Amén. Hoy Pedro empieza diciendo: bendito el Dios y Padre nuestro. Y creo que aquí todos tenemos que estar conscientes de esto. Nosotros como personas tenemos que dar gracias a Dios y bendecirle por cada día, por cada esperanza, por cada día que nos da, cada minuto de vida que nos regala. Debemos bendecir a ese Dios, Padre nuestro, al Señor Jesucristo, que pagó el precio por nosotros, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Quiénes aquí no han nacido de nuevo en Jesucristo? Todos, ¿verdad? Entonces la misma palabra nos dice, y es algo que ya nosotros debemos de saber, que si nosotros renacemos en Jesucristo es para una esperanza viva. Por su resurrección, ¿quiénes aquí no saben que el Señor Jesucristo fue resucitado, verdad? El Señor Jesucristo vive. Todos nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y como el Señor Jesucristo vive, nos da esa esperanza para que nosotros, como Él se levantó de los muertos, nosotros salgamos de este mundo de impío, de este conocimiento que traemos desde nacimiento, salgamos de este mundo a vivir de acuerdo a su palabra. Por eso el Señor Jesucristo nos trajo a nosotros, nos hizo renacer de nuevo en su palabra, en su verdad. ¿Y para qué nos hizo el Señor Jesucristo renacer en Él? Para una herencia incorruptible. ¿Por qué? Porque ya que conocemos la verdad, no podemos ir atrás. No podemos llevar de lo que fulanito, sanguito nos diga y nos enseñe y nos quiera a nosotros empujar y enseñar que ese es el camino. El camino está escrito aquí, el camino es la palabra de Dios. El camino, el ejemplo, el único hombre que nos dio un ejemplo puro y verdadero fue el Señor Jesucristo. Él vino a enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos manejarnos en este mundo de impíos, ¿verdad? ¿Y para qué? Para una herencia que está reservada en los cielos para nosotros, hermanos. Entonces eso tenemos que estar conscientes de eso. Hay una herencia para nosotros. Hoy que estamos aquí cumpliendo con el Señor, reunidos entre hermanos, compartiendo su palabra, capacitándonos con su palabra, es para que mañana nosotros podamos disfrutar de esa herencia que su Padre tiene para nosotros allá en los cielos. Que dice, sigue diciendo el versículo 5, para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros somos guardados mediante la fe. Nosotros creemos en la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros creemos
que el Señor Jesús vino y pagó ese precio que ninguno de nosotros podíamos pagar, un precio de condenación. Señor Jesús, que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, vino y pagó por nosotros para que nosotros podamos tener esa comunicación directamente con Dios, para que nosotros podamos orar. Por eso es tan necesario la oración, que nosotros sigamos orando, sigamos hablando con el Padre, porque eso nos va a ayudar a nosotros a mantenernos en su camino. Si nosotros nos dejamos llevar de nuestro conocimiento y de nuestro corazón, vamos a ir directo a la inmundicia, porque eso es lo que tenemos por dentro. Pero el Señor Jesús sigue luchando con nosotros, dándonos toda su palabra, capacitándonos para obedecerla y enseñándonos los caminos para que nosotros podamos poco a poco ser santificados. Por eso dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, la que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Hermano, nuestra salvación está preparada para nosotros. Jesucristo pagó el precio. Nos hace renacer de nuevo en su palabra, en su voluntad, para que nosotros tengamos esa salvación garantizada por medio a Él. Pero es por medio a Él. No podemos desapartarnos de su camino. Nuestra salvación está garantizada, pero si nos mantenemos en los caminos de Dios, si vamos atrás y pecamos, yo sé que muchos de nosotros decimos, sí, nosotros pecamos todos los días, debemos volver a Dios en oración, en arrepentimiento, hablando al Señor que nos perdone, porque sus misericordias son infinitas, como dice la palabra. Y sabiendo que nosotros le fallamos diariamente, así como sabemos eso, también necesitamos saber que necesitamos volvernos a Él, volver a eso que Él nos ha enseñado para poder ser santos en su santo nombre. Amén. Amén. Y el versículo 6 sigue diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces, hermanos, nosotros en ese camino que Dios nos tiene debemos estar alegres y gozosos. Tenemos una salvación garantizada. Tenemos un Cristo que pagó el precio y un Dios que somos ya aptos ante sus ojos, que antes no lo eran, ¿no? Por el pecado de la inmundicia. Ahora somos aptos ante sus ojos. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros seamos afligidos en tantas pruebas. ¿Por qué? Porque poco a poco nosotros debemos matar a ese hombre viejo. Poco a poco las pruebas nos van a traer a acercar más a Dios. Poco a poco las pruebas nos van a dejar saber a nosotros que nosotros no podemos. Aunque creamos que sí, que ya tenemos este conocimiento y tenemos esta palabra, yo puedo. Sin el Señor Jesús, sin su ejemplo, sin su perdón, sin su misericordia y sin el precio que Él pagó por nosotros, no podemos y necesitamos estar claros de esto. ¿Ok? Por eso la palabra sigue diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, porque ahí es que flaqueamos. Cuando vemos en prueba nuestra fe, se nos olvida todo. Todo se nos olvida cuando nos vemos en prueba. Pero ¿qué dice la palabra? Que nuestra fe es mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se purifica con fuego. Así nuestra santidad va a ser purificada a medio de las pruebas. ¿Qué necesitamos hacer? Confiar en Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Mantenernos en nuestra fe. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir creyendo en el que pagó el precio. Él no pagó el precio por uno solo o por dos, no, Él pagó el precio por todos nosotros. Todos los que están aquí, todos los que escuchan a su palabra y se vuelven a Él. Y empezamos a caminar en sus caminos, aunque nos desviemos. Pero si nos salimos de esta línea, necesitamos saber que sí, necesitamos seguir los pasos de Jesús, necesitamos seguir por ese camino. Sin esa brújula no vamos a poder nosotros llegar a ningún lado. O sea, un lado a perdición. Pero ninguno de nosotros queremos eso. Amén. Amén. Dice gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahí es que vamos. Va a llegar el día cuando nuestro Señor Jesucristo se nos va a manifestar a todos, a los incrédulos y a los creyentes. Y ese día viene porque su palabra lo dice. Por eso dije, nosotros estamos confiando en su palabra. Sabemos que es lo único verdadero. Y si la palabra dice que ese día viene pronto, hermano, prepárate, porque viene pronto.
No sabemos si es hoy o es mañana, pero ese día viene, está garantizado aquí, porque su palabra es verdadera. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inflamable y glorioso. Jesucristo, aunque nosotros no lo hayamos visto, sabemos y tenemos aquí evidencia de que Jesucristo existió, de que Jesucristo vino a pagar un precio. ¿Por qué? Porque está escrito aquí en su palabra, la cual desde el principio estoy diciendo que estamos conscientes que es verdadera. Y su palabra nos dice que Jesucristo vino a pagar el precio. Jesucristo pagó el precio. Ahora, es fácil, llévalo a tu vida. ¿Qué no ha hecho Jesucristo por ti? ¿De cuántas situaciones Jesucristo no nos ha sacado? Entonces, si yo soy consciente, tengo que hacer evidencia de que Jesucristo sí existe. ¿Por qué? Porque hizo un milagro en mí. Hizo que esa situación, la cual yo no podía superar, por medio a Él y con Él, sí se pudo superar. Cada quien tiene su situación. No es necesario que yo te dé la mía, porque tú tienes la tuya. Y si Jesucristo te sacó de ahí, si Jesucristo sacó del lodo, es evidente que el Señor existe y está vivo y está respaldándote a seguir hacia adelante al medio a Él. Amén. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, si nos mantenemos en el camino que Jesucristo ha plantado para nosotros, vamos a ver nuestra salvación. ¿Por qué? Porque está garantizado, pero en Él, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por eso es necesario seguir los consejos del salmista. El salmista hoy, un hombre pecador como tú y como yo, nos enseña la importancia de la comunicación con Dios. Y por eso él empieza orándole a Dios diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y no hay nada más real que eso. En nuestras situaciones, en el único que debemos confiar es en Dios. Hay muchos hombres que te pueden decir: sí, yo te puedo dar la mano, sí, yo te puedo encaminar, sí, yo te puedo ayudar. Pero esa ayuda de ese hombre no te va a ayudar como la ayuda que nosotros necesitamos, que es la de Dios. La ayuda de Dios es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo Dios nos está poniendo nuestras pruebas para santificarnos en el único que debemos confiar, en Dios. Pueda que nosotros, poniendo nuestros dos sentidos y dejando que una persona trate de guiarnos por su camino, su entendimiento, pueda que nos saque del propósito que Dios tiene para nosotros al medio de esa prueba. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí fuera de ti. Y no hay más verdad más grande que esa. Fuera de Dios, hermanos, no hay nada. Y sé que aquí nosotros estamos atentando a eso, pero afuera en el mundo nos desconectamos con las trampitas que tiene el mundo para nosotros. Sea un teléfono, sea un Instagram, sea un Facebook, sea algo popular en tu entorno en ese momento que te esté despegando de Dios. Y aunque no sea permanente, sí te despega de Dios momento a momento. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Volvernos a Cristo, volvernos a Dios, volvernos a Él, volver a su palabra. Cuando tengas un tiempo libre, cuando tú tengas tu tiempo libre, en vez de estar bloqueando por ahí, buscando en cosas del mundo, venga a la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Léete un salmo. Mira qué delicia es leer este salmo. Un hombre como tú y como yo, que ha venido y ha sabido confiar en Dios como debemos confiar en nosotros. Volvámonos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Volvernos más a Él, volvernos más a Cristo, buscar más de ese ejemplo que Él tiene plasmado en este libro para nuestro guía. Amén. Amén. Para los santos que están en la tierra, hermanos, somos nosotros los santos que están en la tierra, pero ¿cuál? Lo que hacemos la voluntad de Dios. Y a veces cuando nos despegamos ya no somos santos. Por eso es que es necesario seguir la conexión, porque mientras estemos conectados a Dios, sí vamos a ser santos. Entonces, para nosotros en la tierra y para los íntegros es toda complacencia. Para los impíos
Se multiplicarán los dolores de aquellos que les sirven a otros dioses. Entonces, si tú crees que nosotros sirviéndolo a Dios y haciendo la voluntad de Dios seremos pasados por prueba, ¿qué quedará para aquellos que están negándose de Dios? Y ahí es que nosotros no debemos caer. Es necesario que nosotros sigamos por este camino, porque yo estoy consciente y ustedes tienen que estar conscientes de que en esos momentos que seguimos y hacemos la voluntad de Dios y tenemos esta conexión con Él, solo beneficios vendrán a nuestras vidas. Oh, José, pero tú dijiste ahora mismo que Dios te va a probar. Sí, Dios te va a probar, y como el oro dice, te purificará por medio de pruebas. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe, para hacerte más fuerte en esa área que tú estás débil. Y por eso es que es tan necesario que nosotros sigamos en Dios, en el camino de Dios. Pruebas van a haber, hermanos, pero sí, crean que con Cristo nuestra victoria está garantizada. Pero con Cristo y en Él, no fuera de Él. Amén. Amén. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Hermano, por eso es que es tan necesario esa conexión. Porque la palabra es la que nos va a fortalecer a nosotros y nos va a ayudar en esos momentos de debilidad. Cuando esa prueba llegue, tú te vuelves a la palabra y tú lees un versículo como este. ¿Qué solo queda? Como dice el versículo 7. Bendiceré a Jehová que te aconseja. Porque un versículo que tú leas es un consejo de Dios, es un consejo que va a venir a ti en ese momento de necesidad. Y cuando tú realices la verdad que tú estás leyendo y la verdad que es esto para tu vida, ¿qué te toca más que bendecir a Dios? De agradecerle a Dios, de conectarnos con Él y seguir en Él. Amén. Amén. Por eso el salmista sigue diciendo: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también responsabilidad. Y ese es un versículo clave. Al conectarse con Dios, nuestra carne, nuestra inmundicia reposará. ¿Por qué? Porque en esa conexión divina que hay entre su palabra y tú, esa palabra te va a llevar a un lugar tan especial que tu cuerpo, tu inmundicia reposará, quedará atrás, no nos molestará. Por eso cuando alabemos, hermanos, alabémonos con sentimiento, porque en ese momento que tú estás alabando a Dios, tu alma, tu cuerpo se eleva a otro nivel, a otro estado, en el cual ese dolor de pierna, ese dolor de brazo en el que yo vine esta mañana, todo eso queda atrás. Tu carne, tu cuerpo reposará. ¿Por qué? Porque estamos en conexión con Dios. Entonces, si nos conectamos a Dios en nuestro día a día, será mucho más fácil para nuestro cuerpo de inmundicia seguir cargando con Él. Será mucho más fácil para nosotros y seguir haciendo su voluntad, pero siempre conectados con Dios para su honra y gloria. Amén. Y ahora venimos al plato fuerte del Evangelio, hermanas. Y yo digo que la semana pasada yo le estaba diciendo al pastor, yo vivo como cada discípulo de Dios escribió su evangelio tomándose en cuenta de ellos. Le decía el pastor la semana pasada, si usted se fija con Juan es el único que dice al que Jesús amaba, al que Jesús quería, porque era él que lo estaba escribiendo. ¿Ok? Entonces así es bueno que nosotros vivamos nuestra historia en Cristo para poder nosotros exaltar esas cualidades de nosotros en Cristo. Por eso es tan importante cada uno de nosotros escribir nuestra historia. Hoy Juan nos relata cuando Jesús se le apareció a los judíos. El primer versículo dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Y aquí hay unos detalles que nosotros debemos tomar en cuenta. Ellos estaban reunidos como nosotros nos reunimos los domingos. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Ellos le tenían miedo, sí, a lo que los sacerdotes de esos tiempos lo estuvieran buscando y lo quisieran matar, como mataron al Señor Jesús.
Ellos sí tenían miedo y estaban en un lugar secluido, cerrado. Pero dice la palabra que Jesús se le apareció. Y me hace pensar cómo estarían ellos en ese momento, porque en ese momento ellos creían que el Señor Jesucristo estaba muerto. Aunque se le había parecido a Pedro y a Juan, aunque se le había parecido a María Magdalena, ellos creían todavía que era como un fantasma, que el Señor Jesús estaba muerto. Y creo que en el Evangelio de Lucas lo especifica, que Jesucristo dijo: paz a vosotros, porque en ese momento cuando ellos vieron el cuerpo del Señor Jesús, ellos estaban pánicos, creían que habían visto muerto, aunque Juan y Pedro ya lo habían visto. Ellos tenían miedo. Entonces sigue diciendo: y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, le mostró evidencias de que era él, le enseñó su cuerpo crucificado con las marcas que era el Mesías. No era un fantasma, no era un espíritu, aunque él estaba en espíritu, no era simplemente un espíritu, era el Señor Jesucristo resucitado, con evidencias de que ese cuerpo fue el cuerpo que estaba en la cruz. Aleluya. Amén. Y es tan importante esto, hermano, porque en base a esto es que en todo el Evangelio y toda su palabra nos muestra que sí, este Señor Jesús, que pagó un precio por nosotros, está vivo y revivió para su honra y gloria. Amén. Para cumplir con lo que el Padre había dicho 800 años antes de eso. Para hacer su palabra verdadera. Esta es la evidencia de la cual nosotros disfrutamos hoy. Porque hoy lo estamos leyendo y lo creemos, porque sabemos que es palabra de Dios. Lo creemos. En ese tiempo ellos lo estaban viviendo. Aunque habían escrituras de antes que lo afirmaban, ellos no estaban 100% conscientes de eso. Aunque ellos habían vivido con Jesucristo 3 años y compartido, y Jesucristo hecho varios milagros al frente de ellos, ellos todavía no lo creían hasta que el Señor Jesucristo se les reveló. Y no tan solo se les reveló, le enseñó las pruebas de que ese era su cuerpo, el cuerpo crucificado. Amén. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez, y eso me hace sentir a mí que todavía ellos se tenían miedo, todavía ellos no estaban creyendo, porque Jesucristo volvió y le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros, hermanos. Paz en ese momento de tribulación, en ese momento de miedo, en ese momento de prueba. Jesucristo nos da su paz. El mismo Señor Jesús, medio de sus palabras, nos lo está diciendo a nosotros hoy. Paz a vosotros. No importa por la situación que tú estás pasando hoy, Jesucristo te dice: paz a vosotros, mi paz yo les doy. Y no tan solo eso, le dice: así también como me envió el Padre, esa misión que el Padre me dio en mí, así también lo envió a ustedes. Entonces no tan solo le da una señal de paz, una señal de evidencia, una señal de confianza, también les da un mandato, el mismo mandato que nos da la palabra a nosotros en Mateo, ¿ok? La misma misión. Como el Señor Jesús vino al mundo, como el Padre lo envió, así también el Señor Jesús nos envía a nosotros al mundo. ¿A qué? A llevar su palabra y a seguir haciendo discípulos. Por eso es que el Señor Jesús es tan grandioso. Porque en ese momento de dificultad, en ese momento de prueba para los discípulos, el Señor Jesús le da una misión. Le da su paz que sobrepasa todo entendimiento, los calma y les da una misión. Así como el Padre me ha enviado a mí, así yo lo envío a ustedes. Entonces, gran comisión, su palabra nos dice, así como el Padre envió a Jesús como una misión, la palabra, el mismo Señor Jesús nos dice: vayan y cumplan con esa misión. Ayer eran 12, hoy somos un sinnúmero de discípulos, pero seguimos todos con la misma misión.
de seguir evangelizando por el mundo, de llevar su palabra, la cual sabemos, y sigo repitiendo, que es verdadera, porque necesitamos estar conscientes de eso, llevarla a donde aquellos que no la creen. Amén. Amén. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese mismo momento el Señor Jesús le dio el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros, se lo pasó a ellos, se lo dio encomendando la misión. Entonces, hermano, como nosotros venimos aquí sin Cristo y renacemos de nuevo, es necesario saber que tenemos una misión. Es necesario saber que necesitamos ir por el mundo llevando su palabra. Y no es necesario que nosotros hagamos cosas grandes, sino muchas cosas pequeñas en nuestro entorno, en nuestro día a día, en nuestro alrededor. Porque desde ahí es que necesitamos empezar. Al que Dios quiere que vaya en nuevas naciones, Dios se va a encargar de eso. Pero Dios hoy tiene una misión para ti en tu entorno, en tu día a día. Dios tiene una misión para ti, hermano. Y te ha capacitado, al igual que los discípulos, con su espíritu. Un espíritu que ya sabemos que ha levantado a Jesús de la tumba. Amén. Amén. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y este es un versículo que mucha gente puede malinterpretar. Pero yo quisiera traducirlo al español hoy de hoy. Si nosotros tomamos la palabra de Jesús, que es verdadera, y nosotros vamos a donde ese hermano, porque no es que nosotros perdonemos los pecados, que nosotros tenemos el poder de perdonar pecados, ni decirle, pero sí nosotros tenemos el poder, encargado por Jesucristo, de llevar su palabra, que es verdadera. Entonces nosotros no tenemos que, al que le perdonemos los pecados, serán libres de pecado, no. Pero sí al que nosotros le llevemos su palabra, la palabra de Jesús, que es verdadera, y esa palabra obra en él, Dios se encargará de eso, y Dios le perdonará su pecado. Y al que no, su palabra será el juez, no nosotros. Muchas personas creen que aquí dice que nosotros tenemos la potestad. Y mucha gente me podrá discutir eso, sí. Pero el Señor no me lo deja ver de esa manera. El Señor me deja saber que su palabra está aquí en mi mano. No la palabra de Moisés, no la palabra de Dios. No sé si se han fijado últimamente que no estoy trayendo nada escrito ni nada. Yo me voy a parar aquí a dar lo que Dios me dé. Y es su palabra que está aquí delante. Amén. Yo no necesito ponerle sopita a una verdad que es 100% pura. Yo no necesito ser creativo con algo que es real. Nosotros lo que necesitamos aceptar es esta realidad que está escrita aquí, plasmada aquí en Cristo Jesús. Esta es la palabra, este es el pecado, este es el rendimiento de pecado que nosotros debemos de llevar. Su palabra. Donde estén incrédulos, donde estén personas que no la lleven, la llevamos. Y el que la acepte, sus pecados le serán perdonados. Y el que no la acepte, ya sabemos las consecuencias. Amén. Amén. Esto nos trae aquí a la incredulidad de Tomás. El versículo 24 sigue diciendo: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, la última prédica yo dije lo que significaba esa palabra, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? El gemelo. El gemelo. ¿Y por qué le decían el gemelo? Porque se parecía bastante a Jesús. Porque se parecía bastante a Jesús. Todavía hay personas buscando en la Biblia donde se habla del gemelo de Tomás. Yo estaba buscando también al principio. Pero no se dice el gemelo porque se parecía bastante a Jesús. Y la palabra sigue diciendo: no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y esto es importante, hermano, porque aquí lo tenemos que ver de un punto. Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se le apareció. Eso mismo puede pasar con nosotros cuando no venimos a la iglesia. Se reúnen los hermanos aquí y algo grandioso pasa por medio de su palabra en el alma de muchos de nosotros, y tú te pierdes de esa bendición por no estar aquí.
Tú te pierdes de esa palabra, de esa bendición de Jesucristo por estar en las cosas del mundo. Y aunque no necesariamente sea del mundo, pero te pierdes esa bendición por no estar aquí reunido con tus hermanos, disfrutando de la palabra de Dios. Amén. Les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Y aquí es que viene la grandeza de Jesucristo, porque si vemos versículos atrás, cuando los mismos apóstoles tenían miedo, Él les dio las evidencias. Dijo: mira mi mano, mira mi costado, te estoy dando la prueba. Lo mismo que Él está exigiendo ver para creerle a ellos, para creerles a sus hermanos, con cual Él compartió 3 años, con el cual han hecho milagros juntos, han visto a Jesucristo exaltado, dándole vida y reviviendo muertos. Él le duda a sus hermanos porque Él no lo ve. Y la realidad es que nosotros somos así, hermanos. Nosotros muchas veces, cuando nos perdemos de algo y un hermano nos lo comparte, nosotros les dudamos. Nosotros les dudamos y es nuestra naturaleza. Dudar, nuestra naturaleza de eso, que si nosotros no lo vivimos, no lo experimentamos, no lo creemos. Pero aquí el Señor Jesús es tan grandioso que antes de que Él fuera cuestionado, antes de que Tomás le pidiera a los discípulos una prueba para él creer, ya el Señor Jesús se la había dado a ellos sin ellos pedirla. Amén. 8 días después, el otro domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Hoy Tomás vino a la iglesia, hermano. Hoy Tomás va a ver la grandeza de Dios. Estando Tomás ahí, llegó Jesús. Y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Y yo digo, cuando Jesús vuelve y en medio de ellos le dice, aparte de que era un saludo de esos tiempos de los judíos, vuelve y le dice paz a vosotros, es porque otra vez había miedo ahí. No necesariamente de los discípulos, de todos los discípulos, pero yo creo que sí de Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás está viendo lo que le contaron que él no creyó, lo que él dudó. Entonces el Señor Jesucristo llega y te dice: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, sin Tomás decir una palabra, pálido, dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Gran comisión. Jesucristo, a mí me encanta como usar la palabra de Dios en mi vida, en mi día a día. La palabra de Dios hoy te está diciendo: no seas incrédulo. Esas dudas que tú tienes, ese miedo que tú tienes, ese no creer en ciertas cosas que te son dichas aquí en su palabra, que tú dices: si no me pasa a mí, yo mismo he dicho, yo no movido ni una hojita que se caiga de una mata. Mas la palabra dice: si tú tienes fe como un tamaño de una semilla de mostaza, le puedes decir a este monte: muévete de este lado, se moverá. Yo no he visto mover ni una hojita. Entonces yo también dudo. Yo también estoy flaqueando de fe. Yo también necesito confiar más en Jesús. Por eso su palabra nos dice hoy: no seas incrédulo. Gran comisión: no seas incrédulo y cree. Cree en lo que está escrito aquí. Cree en lo que sabemos que es verdad. Cree en esa promesa que el Señor Jesús nos ha hecho. Y si te fijas en su palabra, todo lo que se dijo que iba a suceder antes de tiempo, sucedió. Así que todo lo que dice que sucederá, va a suceder. Así como su palabra dice que el Señor Jesucristo está vivo y volverá, prepárate que vuelve. Amén. No seas incrédulo y cree. Que si nosotros creemos, nos podremos mover montañas. Pero no lo hacemos por falta de fe. Y ese debe ser el mensaje de hoy. Porque sabemos que Jesucristo resucitó. Sabemos que el poder de Dios
el poder de su Santo Espíritu fue pasado a nosotros. Sabemos que ese Espíritu Santo está dentro de nosotros y somos capacitados para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, para su honra y gloria. Amén. Entonces capitalicemos en eso, en hacer la voluntad de Dios, y vamos a poder lograr lo que Dios dice que nosotros podemos hacer, pero todo en su santo nombre y todo para su honra y gloria. Amén. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo, quiero hacer un paréntesis aquí, de los que están aquí, sabiendo que Tomás dudaba, cuando el Señor Jesús le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela, ¿cuánto crees que él hizo eso? Porque dudaba. Todavía se conoce como el que dudó. Su palabra dice la incredulidad de Tomás. ¿Cuánto crees que él hizo eso? Yo creo que ¿Nah? ¿Tú crees que lo hizo? yo sí. Sí, yo sí. No fue necesario. No fue necesario hacerlo. Yo diría que en ese momento, si yo estoy dudando tanto como dudo hoy en día de varias cosas, yo creo que sí, yo lo hubiera hecho. Pero la clave está aquí en la obediencia a la palabra de Dios. Porque el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo que debemos hacer nosotros, rendirnos a Dios, aceptar a Jesucristo en nuestra vida y vivir de acuerdo a Él, sabiendo que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Por eso en ese momento, cuando Él dijo, Señor mío y Dios mío, yo sé que Él no metió la mano. Yo sé, ¿por qué? Porque Él creyó, Él se rindió a Jesús en ese momento. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Oigan, gran comisión. El mismo Jesús lo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que no vieron a Jesús y creen en Él. Bienaventurados los que Jesús no se le ha aparecido, aunque haya hecho un milagro en su vida, no se le ha aparecido físicamente y creen en Él. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos hacer, creer. Porque si nosotros creemos, créeme, aunque soy redundante, si nosotros créeme que verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Pero es necesario creer, es necesario tener fe. Esa fe, que aunque no lo veamos con nuestras ojos, estar seguros y confiados de lo que dice aquí, lo que dice esa palabra, es 100% real para su honra y gloria. Amén. El propósito del libro, sigue diciendo la palabra, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesucristo siguió haciendo señales, dando evidencia de que Él era el Cristo resucitado. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y lo creemos, ¿verdad? Amén. Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, no vamos de aquí, pero vámonos sabiendo, vámonos creyendo, vámonos con la fe de que Jesucristo vino, pagó un precio por nosotros, resucitó como había dicho anteriormente, cumpliendo con su palabra, la cual es 100% verdadera, para su honra y gloria, y para que nosotros no seamos incrédulos y creamos en Él. Esto es evidencia, hermano, esto es real, está escrito, está empramado, para que tú tengas la potestad de llevar esta verdad donde tú quieras que tú vayas, para la gloria y honra de nuestro Señor. Bendiciones, hermano. Yo voy a agregar un reto a la congregación.